Muy gustoso nuevamente estar el día de hoy contigo para abordar los siguientes temas de nuestro temario con miras a este examen de ascenso de escala. Quisiera que por favor ya estemos en disposición y en contacto para poder empezar nuestra sesión del día de hoy y tratar de abordar los temas bastante importantes y resaltantes dentro de lo que nos van a solicitar a nosotros este 29 de marzo del presente año. Siendo ya las 7:21 de la noche, damos comienzo a lo que es nuestra sesión del día de hoy, que tiene como base y fundamento la parte ortográfica. Vamos a hablar de la ortografía, que es un tema muy importante, muy gravitante, vital en lo que es nuestro proceso de comunicación. Tenemos la oportunidad el día de hoy de repasar algunas cosas que nosotros ya conocemos, ya manejamos, solamente que la hemos olvidado por algunas obvias razones, pero que con miras al examen de este día 29 de marzo, debemos estar en óptimas y adecuadas condiciones para poder enfrentar al mundo. Los profesores que ya se están conectando, traten por favor de arreglar aquellos pequeños inconvenientes técnicos que se les está presentando. El audio está perfectamente, la imagen, el video también. Sí, es un poco ronco el audio. Profesor David Quito, se debe a mi voz de repente. No arreglen su audio, es mi voz que está un poco ronca. Ya está vislumbrándose el esfuerzo y el sacrificio que se ha presentado a lo largo de estos 3 meses continuos de preparación. He tenido la oportunidad de estar por las ciudades de Piura, de Sullana, de Chota, de Trujillo, tratando de llevar, de Chimbote también, tratando de llevar esta parte importante de lo que es la comprensión lectora, y pues nos hemos podido enriquecer con lo que son, los temas al respecto, y con todos los maestros y las maestras que hemos estado expectando esta parte.
analizar y separar, vamos a determinar que este razonamiento proviene del término razonar. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad de razonar. No hay ningún ser sobre la Tierra que pueda razonar como lo hacemos nosotros. Los animales pueden ser inteligentes, pero no tienen la capacidad de razonar. Decía alguien por allí que los animales son tan, pero tan animales que no se dan cuenta que son animales. En cambio, los seres humanos sí nos damos cuenta, porque tenemos precisamente la capacidad del raciocinio. Este razonar, a su vez, deriva en lo que es el pensar, otra actividad neta y exclusivamente humana. También nadie más sobre la Tierra puede pensar más que nosotros los seres humanos. Tú te debes acordar, mi querido profesor, que hubo un filósofo de la Edad Moderna quien decía que para poder existir había que pensar primero. ¿Recuerdas tú ese filósofo que manifestaba que para poder existir primero había que pensar? ¿Recuerdas, profe? Te doy otro dato, el que dijo pienso, luego existo. Pienso, luego existo. ¿Recuerda mi profesor? Fue el señor Aristóteles. No, profesora Mónica, ya Aristóteles ya había muerto. Para poder existir primero había que pensar. Pienso, luego existo. ¿Recuerdas? Claro, no lo dijo tampoco en castellano, él acuñó en latín cogito ergo sum. Platón también había muerto, mi querida profesora Lidia. Cogito ergo sum. A ver, te lo plasmo mejor para que lo veas y te acuerdes. Cogito ergo sum. El famoso pienso, luego existo. Profesora Mónica, si Aristóteles ya estaba muerto y Platón también, Sócrates fue el primero en morir. Cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Bueno, les recuerdo que fue el señor Renato Descartes. ¿Se escucharon hablar de Descartes, no es así? ¿O lo han descartado de su memoria? Así es, cogito. Claro, cogito es pienso, por eso de allí, profesor, viene el término cogitativo. Cogitativo significa pensativo. Cogitar es pensar. Y cogitabundo va a significar meditabundo. Todos van a derivar de esta palabra, mira, cogito. Cogito pienso, cogitar pensar, cogitativo pensativo y cogitabundo meditabundo. Bueno, entonces este pensar luego va a determinar y a resaltar en lo que es el análisis o el analizar. Mientras que lo verbal, sabes tú, que viene de lo que es el verbo, la palabra más importante de una oración, la que te va a indicar acción, estado, existencia, y que para que estas acciones se puedan materializar, se deberán convertir en palabras. Entonces, el razonamiento verbal no es otra cosa
que simple y llanamente el análisis de las palabras. Analizar palabras. Ahora, este analizar o análisis, les dijimos alguna vez, y si no se lo hemos dicho, se lo manifestamos ahora, significa separar el todo en partes. Separar y partir el todo en partes vendría a ser lo que es y constituye el análisis. Entonces, esta es la primera idea que te quiero presentar el día de hoy. Que lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver con este razonamiento verbal, con esta capacidad de razonar, de pensar y de analizar, y con esta capacidad del verbo, la acción y las palabras. Que si vamos a analizar las palabras, con el razonamiento verbal lo que tenemos que hacer es separar el todo en partes. Entonces este razonamiento verbal, profesor, necesita que alguien lo auxilie y que alguien le preste apoyo. ¿Sabes quiénes van a auxiliar al verbal? ¿Sabes quiénes van a venir a apoyar a este razonamiento verbal? Son unas ciencias conocidas por nosotros, escuchadas por nosotros, manejadas por los profesores, utilizadas por los profesores. 5 ciencias nada más, mi querido profesor, sobre las cuales descansa todo este razonamiento verbal. Tienes a la ciencia llamada semántica, tienes a la ciencia llamada morfología, tienes a la sintaxis, la fonética y la ortografía. Estas son las 5 ciencias que le van a permitir a este razonamiento verbal tratar de llegar en el auxilio y en el apoyo para realizar el análisis de las palabras. Repito, semántica, morfología, sintaxis, fonética y ortografía. Entonces yo quisiera preguntarte si tienes alguna idea de lo que es la semántica, profesor. Hacer un análisis semántico o precisar la semántica de una palabra, ¿a qué crees que se estarán refiriendo? Hola, profesor, te escucho, te leo, perdón. ¿Tienes alguna idea, alguna noción de lo que va a hablar la semántica? ¿De lo que va a hablar la morfología, la sintaxis, la fonética y la ortografía? Bueno, la semántica, queridos profesores, se va a encargar de apoyarnos en el significado de las palabras. La semántica nos va a apoyar en el significado de las palabras. Con la semántica vamos a tener la oportunidad de conocer sinónimos, de conocer antónimos, de conocer homónimos y conocer parónimos. Esos 4 tipos o clases de palabras por la relación que guardan entre sí, los vamos a determinar mediante la semántica. O sea, si usted quiere manejar sinónimos, antónimos, homónimos y parónimos, lo único que tiene que hacer es tratar de identificar, buscar y manejar y conocer y utilizar el significado de las palabras. Y quien le va a ayudar y le va a apoyar es la ciencia llamada semántica. Pero a veces la semántica, profe, se queda limitada
A veces la semántica tiene también sus parámetros, no puede ir más allá. ¿Quién viene en ayuda? La morfología. ¿Y qué cosa va a ser la morfología? Si nosotros podemos observar la palabra morfología, a ella le vamos a hacer un análisis morfológico. Vamos a escoger morfo y vamos a escoger logía. Morfo, si te debes acordar, viene de forma, y logía es estudio, tratado. Estudio y tratado, es decir, el estudio de las formas. Entonces, ¿qué cosa va a estudiar la morfología o qué nos va a ayudar, en qué nos va a apoyar? En estudiar las formas, en estudiar las estructuras, en estudiar los famosos morfemas, profesor. ¿Recuerdas? Teníamos nosotros o nos habían explicado acerca de lo que eran lexemas y morfemas. Entonces sobre eso nos va a hablar la morfología. Cuando habían unas letritas delante de las palabras que iba a cambiar completamente su significado, si iba adelante se iban a llamar prefijos y si iban posteriormente iban a ser llamados sufijos. Entonces la morfología habla también acerca de lo que son prefijos y acerca de lo que son sufijos. Esta morfología se va a tener que utilizar cuando tengamos que repasar contigo los procesos formativos de las palabras que se han formado por derivación, las palabras que se han formado por composición y las palabras que se han formado por parasíntesis. Entonces, cuando tengamos que hablar acerca de lo que es derivación, composición y parasíntesis, estaremos frente y ayudándonos con la morfología. Luego aparece también en el auxilio lo que es la sintaxis. Y si le hacemos, profe, un análisis morfológico a sintaxis, nos vamos a encontrar también con dos estructuras y dos formas. El sin, que significa con, y el taxis, que significa orden. Así que la sintaxis va a estudiar el orden de las palabras, va a estudiar la función de las palabras y va a estudiar la concordancia de las palabras. Orden, función y concordancia serán abordados por la sintaxis. Cuando tengamos que hacer contigo conectores lógicos, que ya hicimos, perdón, la semana pasada se estaba hablando de la sintaxis. Cuando tengamos que hablar contigo lo que es el plan de redacción, se va a tomar en cuenta la sintaxis. Cuando tengamos que hacer la comprensión lectora, debemos tener en cuenta la sintaxis. Cuando veamos la concordancia entre sujeto y verbo, la concordancia entre sustantivo y adjetivo, se debe tener en cuenta la sintaxis. En la fonética, profesor, la fonética nos va a ayudar y nos va a auxiliar en lo que es o en lo que son los sonidos articulados. Estos sonidos articulados, profe, están en relación directa a las vocales. ¿Sabes tú que cuando dos vocales se juntan en una misma sílaba, estarán formando lo que se conoce como el fenómeno del diptongo? Cuando se juntan tres vocales en una misma sílaba, lo que estamos hablando es acerca del triptongo. Y cuando estas mismas vocales se van a separar, formando sílabas distintas o diferentes, estaremos frente a lo que se llama hiato. Entonces, la parte fonética, la parte de la pronunciación, la de los sonidos articulados,
tiene que ver con lo que son los fenómenos del diptongo, los fenómenos del triptongo y los fenómenos del hiato. Y por último, y no por eso menos importante, vamos a tener en cuenta lo que es la ortografía. Si le hacemos también un análisis morfológico, vamos a tener orto y vamos a tener grafía. Orto, si te debes acordar, profesor, lo utilizan, por ejemplo, las clínicas dentales cuando ellos proponen hacerte una ortodoncia. Lo aplican los pediatras cuando te proponen a tu hijo comprarle zapatos ortopédicos, y tu profesor de comunicación y de gramática cuando te utiliza aplicar lo que es la ortografía. Entonces el prefijo orto, profe, va a significar correcto. En el caso de la ortodoncia, correctos dientes. En el caso de la ortopedia, correcto pie. Y en el caso de la ortografía, correcto o correcta escritura. Entonces la ortografía le va a prestar el auxilio a este razonamiento verbal para que tú tengas una correcta escritura. No olvides, querido profesor, que la ortografía tiene como base a la fonética. Para que tú puedas tener una adecuada, pertinente ortografía, necesitas también previamente haber hecho una buena fonética. Entonces, ya tienes allí a las 5 ciencias auxiliares, lo que es la semántica, lo que es la morfología, lo que es la sintaxis, la fonética y la ortografía. Entonces lo que podemos hacer hoy día es empezar, como va a ser la base de la ortografía, la fonética. Yo quisiera empezar por esta parte fonética. Vamos a hacer ejercicios también acerca de lo que es la fonética. Empezamos. No olvidar semántica, morfología, sintaxis, fonética y ortografía. Empezamos entonces con esta fonética. Ya sabes tú que es una ciencia que va a estudiar. En nuestro cuadrito anterior hemos dicho que va a estudiar a los sonidos articulados. Ya sabes que los sonidos articulados son aquellos sonidos de la pronunciación. Sonidos de la pronunciación. Y además de estudiar a los sonidos articulados, va a estudiar a los que se conocen como fenómenos fonéticos. Fenómenos fonéticos. No olvides que los fenómenos fonéticos se pueden clasificar en dos. A ver, de repente algunos los hemos escuchado alguna vez, los hemos utilizado, los hemos enseñado, los hemos aplicado, pero otros no hemos tenido esa oportunidad. Entonces, te presento acá estos dos grupos. Al primer grupo, profesor, lo conocen como el grupo homosilábico. Atendiendo a lo que es la morfología, yo puedo decir homosilábico. Homo más silábico. El prefijo homo, profe, si te debes acordar, viene de igual. Y silábico viene de sílaba. O sea que este grupo homosilábico es un grupo de fenómenos que se van a producir en igual sílaba. ¿Y sabes a quién van a considerar?
al famoso diptongo y al famoso triptongo. ¿Por qué razón? Porque tanto el diptongo como el triptongo se van a unir las vocales en igual sílaba. Por eso son homosilábicos, igual sílaba. Y el otro grupo, profe, se llama el grupo heterosilábico. Lo mismo, le aplicas tu morfología, análisis morfológico, y tienes el prefijo hetero y tienes silábico. Hetero, que viene a ser diferente, y silábico, que viene de sílaba. Diferente sílaba. ¿Y a quién vamos a encontrar acá? Vamos a encontrar al hiato. ¿Por qué razón? Porque el hiato es la separación de vocales en diferentes sílabas, en sílabas diferentes. Bien, entonces ya tengo allí los primeros lineamientos de lo que es la parte fonética y qué es lo que va a estudiar y cuáles son los grupos fonéticos, homosilábico y heterosilábico. Todos ellos, profe, no debes olvidar, se van a presentar en lo que se llama la concurrencia vocálica. No olvides que las vocales son dos. Tienes a las vocales abiertas y tienes a las vocales cerradas, llamadas así por el grado de abertura de nuestra boca al momento de pronunciar. En el caso de las vocales abiertas, vamos a pronunciar la A, la E y la O. Y en el caso de las vocales cerradas, vamos a pronunciar la I y la O. Vocales abiertas, A, E, O. Vocales cerradas, I con O. Ya no hay ni vocales fuertes ni vocales débiles. Solamente vocales abiertas y vocales cerradas. Y así es como va a aparecer el primer fenómeno fonético, el famosísimo diptongo. Este diptongo, que no es más ni menos que la unión más la pronunciación de los vocales y que deben estar en la misma sílaba. Pero lo que quiero rescatar, profesor, es esto, mira, que para que exista un diptongo no solamente se debe unir, lo más importante es que se deba pronunciar. Esta pronunciación le va a dar propiamente el carácter fonético al diptongo. ¿Y por qué te digo esto? Porque van a haber palabras donde las vocales se van a unir y van a ser dos y van a estar en la misma sílaba, pero al no pronunciarse no se va a producir el fenómeno del diptongo. Repito, para que exista diptongo deben unirse y lo más importante, deben pronunciarse las dos vocales y deben estar en la misma sílaba. Eso para el diptongo. Para mi profesor, vamos a recordar contigo también que hay un requisito. Para yo poder decir que estoy frente a un diptongo,
se tiene que cumplir este requisito. En primer término, se debe unir una vocal abierta con una vocal cerrada. La vocal abierta, profe, es la que va a llevar la fuerza de voz. Y en algún momento, incluso, va hasta llevar la tilde. El segundo requisito es que te encuentres vocal cerrada con vocal abierta. Y lo mismo, la vocal abierta necesita llevar la fuerza de voz y en algún momento incluso puede hasta estar tildada. Y por último, el tercer requisito es que se deben encontrar dos vocales cerradas, pero diferentes. ¿Por qué te digo esto, profe? Porque pueden ser dos vocales cerradas, pero iguales, y allí no se va a presentar el fenómeno del diptongo. Para que exista este fenómeno, deben ser dos cerradas, pero ser diferentes. Así que ten mucho cuidado allí. Este requisito, profesor, ¿qué nos permite? Nos permite reconocer contigo tres tipos de diptongos. El primer tipo en aparecer es el caso de una vocal abierta con una vocal cerrada. Te dije que la vocal abierta debía llevar la fuerza de voz o podía llevar la tilde si es que lo necesitaba. Y cuando te encuentres con una vocal abierta y una vocal cerrada, va a recibir un nombre. Lo van a llamar diptongo decreciente o lo van a llamar diptongo descendente. ¿Por qué decreciente? ¿Por qué descendente? Porque el grado de abertura es mayor y termina en un grado de abertura menor. De mayor a menor, decrece, desciende. Por ejemplo, yo te puedo dar la palabra cauto. Y en la palabra cauto, profe, usted separa en sílabas y se encuentra con dos sílabas. Donde la A y la U se han encontrado, la vocal abierta A ha recibido la mayor fuerza de voz. Profesor, ¿recuerdas tú qué es lo que significa la palabra cauto? Porque también te van a preguntar como sinónimos, ¿ah? ¿Qué significa la palabra cauto? Debe ser muy cauto. ¿Tienes alguna idea, profe? Necesito leerte, escríbeme. ¿Qué idea tienes acerca de lo que es cauto? Bueno, profesor Bailón. Prudente, ser cauto, prudente. Un cauto es un tipo precavido. Un cauto es un tipo prevenido también, cuidadoso. Así es. Podemos encontrarnos, por ejemplo, también con la palabra leucocito. Lo separo en sílabas y allí tenemos la E con la U, donde la mayor fuerza de voz recae en la vocal abierta E, y también tengo allí otro ejemplo de diptongo decreciente o descendente. Ese es el primer tipo de diptongo, decreciente o descendente.
El segundo tipo es cuando te encuentras vocal cerrada más vocal abierta. Y la vocal abierta tiene que llevar la fuerza de voz. Todo lo contrario del decreciente. Acá, como es cerrada abierta, se le va a llamar creciente, se le va a llamar ascendente. Y acá podemos tener como ejemplos la palabra cieno. En la palabra cieno, la E tiene la mayor fuerza de voz, entonces estoy frente a un diptongo creciente. Cieno, no te olvides, profe, significa, recuerda, después de una lluvia, amanecen llenas de cieno. Las calles amanecen llenas de cieno. Tienes además la palabra luengo. Pronuncias luengo y te encuentras la U con la E. Y la E tiene la mayor fuerza de voz. Entonces en luengo también hay un diptongo creciente o un diptongo ascendente. ¿Alguna idea de lo que significa luengo? Luengas explicaciones, luengos pretextos. Bueno, luengo es extenso, amplio, largo. Y por último, vámonos a ver por acá nosotros lo que son las dos vocales cerradas pero diferentes. Y en las dos vocales cerradas diferentes, como son iguales, la llaman diptongo homogéneo, diptongo neutro, diptongo universal, y lo más importante, diptongo indisoluble. ¿Y por qué razón se va a llamar indisoluble? Porque no se va a poder disolver, no se va a poder separar. Por ejemplo, si yo tengo la palabra cuita, me encuentro en la U con la I y se van a tener que separar en una misma sílaba. Cuita. Se juntan las dos vocales porque son indisolubles. La U con la I nunca se van a poder separar, nunca. Profesor, así lleve tilde. Por ejemplo, te encuentras con la palabra cuídate. Y como tiene tilde, algunos pensarían de que hay y existe un hiato allí. Pero eso no es verdad. En la palabra cuídate existe un perfecto diptongo. Porque si usted pronuncia cuídate, la U con la I se van a juntar en una misma sílaba, debido a que son indisolubles, debido a que nunca se van a poder separar. Entonces, a ese diptongo lo llaman indisoluble, universal, neutro o homogéneo. Muy bien. Entonces, veamos unos ejercicios. Te piden en qué serie llevan diptongos crecientes.
Leo tu alternativa correcta. Leo, profe, tu alternativa correcta. ¿Cuál es la serie que va a presentar diptongos crecientes? Alternativa. Toda la serie tiene que ser creciente, no te olvides. Toda la serie, todas las palabras de la serie deben presentar diptongos crecientes. Toda la serie debe presentar diptongos crecientes. Así que lo único que tienes que hacer tú es pronunciar nada más. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces la respuesta va a ser la alternativa B de bueno. Aspaviento, bienestar y cuadro. En la A puede ser atenuar, pero el problema de baile y de ahijado, que son vocales abiertas y cerradas, entonces a eso se le llama decreciente. La que presenta todo creciente es la alternativa B. Aspaviento, bienestar y cuadro. Ahora en la número D nos piden qué alternativa contiene diptongos decrecientes. Lo contrario ahora, decreciente. Decreciente nos piden ahora. Ahora en la alternativa. Perfecto. Deidad, estoicismo y fraile. Deidad, no te olvides, significa divinidad. Estoicismo, la disciplina filosófica que hablaba sobre ser impertérritos, imperturbables, serenos y tranquilos. Alternativa C en la pregunta 2. Y en la 3 te preguntan qué serie lleva diptongos homogéneos. Homogéneos, universales, neutros o indisolubles.
Bien. Estamos, profes, en esta diapositiva número 3. Acá estábamos. Y habíamos dicho, estábamos preguntando cuáles eran los tipos de diptongos homogéneos. Y estábamos diciendo que iba a ser la alternativa homogéneo, indisoluble, neutro, universal. Te leo, profe, te leo. Muy bien, entonces, exactamente, la alternativa de constituir, imbuir y agüita. Ya sabes que la diéresis lo único que hace es permitirle a la U pronunciar. Ahora nos van a dar un texto para poder encontrar allí cuántos diptongos encontramos. ¿Cuántos diptongos encontramos en ese pequeño párrafo? Pueden ser 300, pueden ser de 300 o pueden ser homogéneos. Cualquiera de ellas. Pero no olvides que sean diptongos. No olvides que sean diptongos. Vamos a tratar de buscar. A ver. Ya hay respuestas. A ver, vamos a ver a cotejar esa respuesta de la profesora Lidia, Mónica y Caterina. Dice, la primera palabra que presenta diptongo es cuando. La segunda es acordes. La tercera es sientas. La cuarta es fiel. La quinta, nuevamente la palabra cuando. La sexta, haciendo. La séptima, mientras. La octava, hicieron. Nada más. Entonces hablamos de ocho palabras que presentan diptongo. Perfecto, son 8 entonces, así es. Bien, ahora nos hablan acerca de lo que es el hiato. Quisiera por acá un ratito tratar de explicar. Recordad, porque ya eso tú lo manejas, lo sabes. Esta es la parte del hiato. Sabes que el hiato es la separación de vocales en sílabas diferentes.
Y lo que debes acordarte es los casos en los cuales existe el hiato. Tenemos tres casos: las vocales abiertas, cuando tú vas a encontrar que quiera juntarse la A, la E y la O. Ya sabes, A, E y O ellos constituyen hiato. En el caso de la palabra aéreo, por ejemplo, se están separando allí las vocales abiertas, generando dos hiatos. Tengo el caso de la palabra proeza, donde también puedo observar yo la O con la E. Entonces, al observar dos vocales abiertas, ellas definitivamente que van a tener que separarse, formando lo que constituye este hiato. Y tengo la palabra coetáneo. Si observo la palabra coetáneo, profe, mira, tengo la O con la E, la E con la O, entonces puedo decir que hay dos hiatos. Entonces allí tengo yo estos dos hiatos. Esto viene dentro de lo que es la teoría gramatical, en lo que es el área de comunicación, en lo que es la parte ortográfica. El segundo caso, me encuentro con la vocal abierta más la vocal cerrada tildada. Entonces tengo vocal abierta más vocal cerrada más vocal abierta. Y la vocal cerrada es la que debe llevar la mayor fuerza de voz o la tilde. Por ejemplo, acá tienes la palabra. Si yo no le pongo tilde a esa palabra, va a decir baúl y se va a formar un diptongo. Pero eso está incorrectamente pronunciado. Entonces yo pronuncio correctamente y digo baúl. Y si la fuerza de voz cae en la U, allí va a ocurrir el famoso hiato. Le debo poner tilde. Y esta tilde lo que va a hacer es disolver al diptongo. Por eso, profe, que a esta tilde se la va a conocer como tilde disolvente como tilde rogórica o como tilde diurética. Y el caso en el que se va a enmarcar esto vamos a tener acá que se va a llamar adiptongo o hiato acentual o hiato por
excepción a la regla. Excepción a la regla general. Y por último, el tercer caso es el caso de las vocales repetidas. Ejemplo, el caso de la palabra tiguito. El caso de la palabra cooperar. Tengo la I con la I y la O con la O. Y tengo el caso de cooperar. Como puedes observar, por ser vocales repetidas, ellos se van a tener que separar. Muy bien, allí tienes entonces para buscar. Solo te piden donde hay un yape nada más. Profe Ildefonsa, oíamos. ¿Qué pasó por acá? A ver, en violencia felizmente nadie la ha marcado. Imbuir felizmente nadie la ha marcado. El problema es la B, la C y la D. Así que la vamos a colocar por acá. Profe, mira, oíamos, ahínco y zoología.
Empezamos entonces. Me dicen, separemos la palabra oíamos. Vamos a separar en sílabas. A ver, sepárame, profe, en sílabas, por favor, discúlpame. Sepárame en sílabas la palabra oíamos. Bien, profe. Y del famoso en zoología, no, pero primero vamos con oíamos. A ver, sepárame oíamos, ahínco y zoología. Sepárame, profe. Sepárame, profe. Profesor Remigio, ¿qué pasó? ¿Revise bien? Muy bien. Separen las tres, oíamos, ahínco y zoología. ¿Quiere verte, profe? Perfecto. Las tres, profe, las tres. Oíamos, ahínco y zoología. Perfecto. Muy bien, profe, está completamente, correctamente separado. Entonces, ahora observa en qué palabra solamente hay un hiato. Profesora Mónica, revise zoología. Perfecto. ¿Te das cuenta, profesora? No, ahora, profesora Mónica, revisa bien zoología. Profesora Lidia, revisa, por favor. Profe Lidia, ¿puedes separarlo bien? Yo no sé por qué das una clave incorrecta. Correcto, profe Norma. Perfecto, profe Raúl. Entonces marque la respuesta, profe Raúl, ya marque la respuesta. Perfecto. Profesora Lidia, por favor. La pregunta es, palabra que lleva un hiato, uno nada más. Como puedes apreciar, hay palabras donde hay más de un hiato. Bueno, entonces ya tengo que entrar acá. A ver, vamos, oíamos. Ustedes lo han separado perfectamente. O, I, A, nos. ¿Qué observamos? ¿Cuántos hiatos hay? A con I 1 y con A 2. Hay dos hiatos. Ahínco. A, I, Co. ¿Qué observamos? Observamos solo un hiato. Y en zoología, lo separa en sílabas, profe, mira. ¿Y qué estoy observando? Observando la presencia de dos hiatos. La pregunta es, ¿qué palabra lleva un hiato? La respuesta es la palabra ahínco. La alternativa C. ¿Por qué no oíamos? Porque tiene dos hiatos. ¿Por qué no zoología? Porque tiene dos hiatos. La palabra ahínco solamente presenta un hiato nada más. Y además significa empeño, esfuerzo, dedicación.
Ahora te piden que señales la serie que presenta yatos. O sea, todas las palabras deben presentar yato. Todas las palabras deben presentar yato. A ver, revisa, profe, y señálame, por favor. Revisa y señala, revisa y señala. Muy bien. Excelente. Perfecto. Ahora vacío y egoísta. Perfecto, perfecto, profesora Mónica. Gracias. ¿Cuántos yatos vamos a encontrar en ese párrafo? ¿Cuántos yatos aparecen en ese párrafo? Muy bien, entonces vámonos. A ver, ¿cuáles son las palabras que van a tener yatos? Quiero leerlas, profe, escríbemelas. ¿Cuáles son las palabras que tienen yato? Escríbelas, profe, escríbelas. Y de ahí nos damos cuenta cuántos yatos hay. Escribe la profe quiénes son las palabras que tienen yato. Hola, 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 sí. Todas, profe Norma, todas las que crees tú que tienen yato, todas escríbelas. Muy bien, excelente, excelente. Le falta profesora Lidia. Profesora Norma, todas las que usted cree conveniente. Profesora Mónica, revise. Coloquen por favor todas las palabras que ustedes consideran que tienen yato.